Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas al primer video de este 2025 y pues bueno, el día de hoy traigo conmigo a un chico de la carrera de planeación territorial, en la segunda parte, porque creo que es una carrera en la que le podemos sacar mucho jugo, así que pues bueno, ¿qué opinas? ¿Comenzamos? Comenzamos. Vamos para allá. Bueno, me llamo Orlando Vergara López Valdés, tengo 24 años. Como ya dijo Julián, soy egresado de la carrera en planeación territorial, afortunadamente ya también titulado. Y pues vamos a hablar un poco sobre cómo es la carrera, el servicio social, el trabajo. Vamos a ondear un poco más sobre esta bonita carrera. Claro que sí. Muchas gracias por otra vez acompañarnos, Orlando. De verdad Gracias a te ti. agradezco mucho que hayas aceptado la invitación nuevamente. Y bueno, como bien lo dijiste, tenemos mucho de qué hablar. Pero para empezar, me gustaría saber lo que para ti es la planeación territorial, porque no mucha gente sabe qué onda con esta carrera. Claro. Ok, en la planeación territorial hay una definición simple y sencilla, pero que no se llega a entender bien, y es un planificador territorial es generador de espacio y territorio, Ok. ¿vale? O sea, el espacio, ¿qué es el espacio? Pues esto, por ejemplo, una Ujú. casa. Es el espacio donde las personas se desarrollan, donde tienen sus primeros momentos de vida, donde tienen sus momentos de intimidad, en donde empiezan a desarrollarse, donde tienen un núcleo familiar Ujú. principalmente. Pero también el espacio es los mercados, los parques, el sitio donde trabajamos, las vías públicas, todo el espacio construido, o Ujú. sea, todo lo que hemos construido como seres humanos, eso es espacio. Ujú. Y el territorio, pues también es hacia dónde vamos. Ok. O sea, las partes como las nuevas infraestructuras, llámese el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el Felipe Ángeles, pues ese es territorio. Claro. Porque sí, o sea, se construyó un aeropuerto, pero todavía no está 100% construido, sino Claro. que está para expandirse, y quiera que no, pues ese tipo de construcciones atrae más construcciones, entonces hay que planificar el territorio. Sí, eso. Eso es el planificador territorial. Hacia dónde va el territorio, cómo es que va a ir, el que ya está construido, cómo se va a mejorar, qué es lo que le falta, qué es lo que está fallando, porque este territorio está peor que este está bien, pero qué podría estar mejor. O sea, es analizar los entornos para que sean mejores para las personas y para el mundo, el medio ambiente en general. Por eso se llama planeación territorial y no planeación urbana ni planeación rural, sino en general. Ok, muy buena decisión. Y de hecho tocaste algo muy importante que, por ejemplo, lo del aeropuerto Felipe Ángeles, o sea, digamos, es un proyecto para en un futuro, ¿no? Porque recientemente, pues, está en la nada, se podría decir. Ustedes podrían entrar ahí y saber y planificar lo que se va a construir ahí, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, el aeropuerto ya está abierto, o sea, está enfocado principalmente para carga. O sea, Ujú. este de los tantos proyectos del antiguo presidente, el Andrés Manuel López Obrador, fue el nuevo aeropuerto destinado a carga. O sea, si es para pasajeros, podemos utilizarlo, pero principalmente está llegando las nuevas mercancías, Ujú. y sobre todo pues está expandiendo como que más sitios a donde comercializar. Pero como dices, justamente nosotros, los planificadores o geógrafos como tú, Ujú. ingenieros civiles, arquitectos, topógrafos, todo ese tipo de carreras que son como muy enfocadas a la intervención del territorio, podemos, o más bien vamos a incidir ahí en este nuevo espacio, Ujú. porque es objeto de desarrollo de casas, nuevas formas de ciudad, de vivienda, de territorio, de habitabilidad. Entonces sí, o sea, ahí podemos intervenir desde políticas públicas para determinar qué sí, qué no, qué estaría bien, qué podría, qué no de plano no debería ser, Claro. hasta hacer todos los instrumentos. Con instrumentos me refiero a los proyectos, a las políticas, Ujú. para ir planificando qué es lo que se va a hacer. Sí, súper. Y normalmente a ustedes los asocian con los urbanistas Ujú. o bueno, sí, los relacionan o a lo mejor hasta los confunden, ¿no? Sí, ¿Tú consideras que van de la mano o son totalmente diferentes? vamos de la mano, pero cada quien tiene su área, su intervención. O sea, Ujú. el urbanismo, como lo dice, es en el entorno urbano. O sea, no es que no puedan intervenir en el área rural, sino que a veces a lo mejor pueden tener sesgos de información o de cómo intervenir, ya que está muy enfocado a la ciudad, a la urbe, a donde pues hay actividades totalmente distintas a la ruralidad. Entonces, o sea, sí estamos de la mano, sí trabajamos juntos, pero pues obviamente pues
el sentido de hacia dónde desarrollar es distinto. Claro, sus enfoques son diferentes. Totalmente distinto. Ok, y bueno, Orlando, eres de la UAM Xochimilco. Con Xochimilco. Ok. Bueno, tú estudiaste en esta UAM Xochimilco. ¿A ti qué te parece la carrera en UAM Xochimilco? ¿Crees que le falta algo o crees que sí es una buena escuela para estudiar esta carrera? Sí, sí es buena, obviamente como pues, en todas las carreras yo creo, o sea, sí hace falta bastantes cosas. Ujú. O sea, la carrera es muy buena teóricamente, o sea, es bastante enriquecedora, tenemos muchos profesores distinguidos, varios en que han trabajado en la administración pública, pero también tenemos otros que a lo mejor no han trabajado y que solamente se han dedicado a la academia, y eso a veces puede ser un poquito que puede retrasar el proceso de aprendizaje. Ujú. ¿Por qué? O sea, una cosa sí es la teoría, lo que se ha estudiado, pero muchas veces esas teorías están enfocadas en un territorio que no es en el que estamos habitando. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, y ese es uno de los principales puntos que al menos yo cambiaría. Que sí, o sea, sí el alumno en UAM Xochimilco va creando su conocimiento, su aprendizaje, pero también hay que entender, y sobre todo a veces los profesores llegan a fallar un poquito en eso, que lo que se nos está enseñando es algo que se estudió en determinado tiempo, en determinado espacio, con determinadas personas y en determinado contexto histórico. Entonces, una teoría que a lo mejor se pudo haber aplicado en 1976 no es la misma que se va a aplicar actualmente. Se Sí actualiza. se puede estudiar Ujú. porque es un fenómeno que ya pasó, un fenómeno que a lo mejor se puede replicar, pero va a tener un sentido totalmente distinto actualmente. Y sobre todo, hay que entender que la intervención del territorio es muy compleja, Ujú. muy, muy compleja. O sea, ya ahorita que estoy trabajando en la administración pública, pues no es solamente decir, no, es que aquí hace falta un parque. Bueno, o sea, sí, o sea, hace falta algo, pero ¿quién lo va a construir? ¿Cuánto va a costar? ¿Realmente Claro. va a funcionar? Definitivamente. Realmente desde mi perspectiva, o sea, yo un individuo contra pues, todo el entorno es Ujú. lo que realmente necesitamos, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. A veces hablamos mucho desde el saber o sí, desde el saber y desde el no saber. O sea, sí conocemos bastante, sí podemos tener un conocimiento arriba de la población, pero eso tampoco exime que la población pueda saber Claro. qué necesita su territorio. Claro. Sí, claro. Entonces hay que tener muy bien en cuenta que las teorías no lo son todo, la práctica es sumamente importante, nosotros no tenemos el conocimiento absoluto y hay que ser muy, muy abiertos al diálogo y sobre todo a ser receptivo a nuevos conocimientos. ¿Sabes? No porque algo ya esté escrito significa que es la verdad absoluta, sino o sea, podemos partir de eso, pero hay que tener un cierto cuidado. Sí, o sea, totalmente. Y como tú lo dijiste, las prácticas son primordiales, ¿no? Lo práctico. Hablando de eso, ¿a ustedes durante la carrera lo sacan de prácticas? Sí, a partir de sexto trimestre es más común que llegamos a salir. Ujú. En sexto trimestre es asentamientos rurales, o sea, Ok. más un poco al campo, y ahí puede ser la primera intervención, que es cuando nos sacan, y de ahí para adelante sí tienes prácticas de campo cada trimestre. Y a ustedes, pero lo sacan a... Bueno, si me podrías decir a dónde fuiste tú y cuánto tiempo duraron o cómo estuvieron las prácticas. Sí, actualmente ya todos los grupos trabajan en la región centro, lo que vendría siendo la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Mm. Tlaxcala, Puebla y Morelos. O sea, son la región centro, como nosotros la identificamos. Ujú. Yo fui a San Juan del Río Querétaro. Ah, ok. De un fin de semana, supongo. Pues fui 3 días. O sea, aquí es algo que deberíamos cambiar y eso creo que no es tanto de la carrera, sino más de la universidad, que está como que quitando y metiendo presupuestos donde no, o donde debería, Sí. pero bueno. Generalmente vamos una semana. Uy, Se supone que tendríamos que ir una semana, pero pues a mí desgraciadamente nada más me tocó 3 días. 3 días. Tampoco en una semana se puede hacer mucho, pero sí es más tiempo en el que puedes recabar información. Pero Sí. sí, a partir de sexto, séptimo trimestre vas. A ese tipo de lugares. ¿Sabes por qué van a la zona centro? Que creo que es igual un tema de presupuesto, porque profesores y gente con la que he hablado que Sí, estudió desde claro. antes, Sí, me imagino. dicen, yo fui a Baja California, yo fui a Campeche, yo fui a Nuevo Sí, León, claro. o sea, sí, creo que fue un tema de presupuesto, Para lo que alcanza la gasolina, ¿no? desgraciadamente. Sí, ok. Y bueno, tú habías dicho anteriormente que a partir de las prácticas, es en el módulo de, sí, no sé si es módulo, pero es Sí. asentamientos rurales. Sí, ¿Ustedes cómo se manejan? Bueno, obviamente vamos a borrar los primeros 3 trimestres porque, pues bueno, ya en el canal se ha explicado lo que es el sistema trimestral, el TID, me sí, parece que así se llama. Ujú.
Pero bueno, vamos a partir de cuarto, que ya es meramente carrera, sí. donde ya empiezas tu carrera. ¿Ahí cómo se maneja? ¿Dices que los módulos son el trimestre o es la materia o cómo se maneja ahí? Al menos en planeación territorial lo manejamos de la siguiente manera. Cuando pisas ya cuarto trimestre, que es cuando, digamos, malamente se dice que inicias la carrera, que digamos ya inicias tu campo de conocimiento, o sea, preciso. Ujú. Cuarto trimestre es proceso de urbanización, o sea, que empiezas a conocer cómo se creó México, o sea, Ujú. por qué México es como es. Ok. Entonces empiezas con relatos muy históricos, o sea, desde la prehistoria, o sea, Ujú. desde los mayas, Tenochtitlan, todas las grandes ciudades. O sea, como que hay mucho de dónde rascar. O sea, la verdad es que es bastante interesante, es pesado, es Muy teórico. mucha historia, muy Sí. teórico, Ujú. pero ahí empiezas a entender que los territorios ya existían como tal un modelo de ciudad. Sí. Y por ejemplo, aquí en México teníamos ciudades impresionantemente bien construidas. Sí, Entonces, todos eran unos genios, no, ¿no? no, impresionante. O sea, ya habían vialidades principales, ya habían mercados públicos, Sí. ya habían plazas cívicas, o sea, ya había cosas de la ciudad que actualmente existen, Sin obviamente. tecnología, ¿no? Exacto, o sea, ya existía tecnología en ese entonces. Ajá. Entonces, en cuarto ves mucho eso, o sea, sí llegas hasta la actualidad, o sea, de manera muy genérica. Quinto trimestre es sistemas urbanos regionales, que es como que más ver las metrópolis, por qué la ciudad es tan grande, por qué otras ciudades son tan grandes y por qué se comunican. Sexto es asentamientos rurales, que es más ver el campo, o sea, no olvidar, o sea, sí existen las ciudades, vivimos en las ciudades, más del 65% de la población vive en ciudades, Ujú. pero también está la ruralidad y eso es muy importante y no se puede perder. Ujú. Séptimo trimestre es cuando ya te dan tu zona de estudio, en mi caso San Juan del Río, pero te dan tu zona de estudio y desde séptimo hasta doceavo es que trabajas toda esa zona de estudio para sacar todo un diagnóstico, evaluación y propuestas. ¿Y se lo dan solamente a un grupo reducido dentro de tu salón, diferentes tipos de lugares o cómo es? No, la generación nada más tiene 2 grupos, o sea, Son muy poquitos. somos una carrera chiquitita Ujú. y siempre es en el mismo estado, pero es diferente municipio. El otro grupo tenía la capital, tenía Querétaro, y nosotros teníamos San Juan del Río. Entonces todo el Ok. salón iba a estudiar a San Juan del Río. ¿Y tú convivías con todo a partir de séptimo con el mismo grupo? Desde cuarto. O sea, es muy raro que hayan cambios. O sea, tienes compañeros prácticamente 3 años, 3 años seguidos. Sí. los de siempre. O sea, o te llevas bien o no, o te llevas bien con Sí, ellos. sí, o sea, tiene que haber una muy buena convivencia y bueno, Sí. o sea, nadie nace sabiendo, pero sí hay que aprender a convivir. Ok, y bueno, ya en los horarios, ¿cómo son los horarios allá en planeación territorial a partir de cuarto? Pues empiezas desde... depende un poco del profesor y sobre todo qué tanto quiere, cómo quiere llevarle la investigación. La más pesada, o sea, o la más que requiere de atención es la de taller de investigación, porque Ujú. justamente, o sea, a partir de los otros apoyos, que son las otras materias, vamos a llamarles, es que vas construyendo la investigación. Entonces, todo lo aprendido en el taller de cartografía y cómputo, que se llamaba métodos cuantitativos, Que es y como de una materia, se teorías. podría decir. Ajá, esas son las materias, pero le llamamos apoyos ahí. Es lo mismo. Sí, ok. A partir de las teorías de teoría económica, de medio ambiente, vamos construyendo la investigación, porque el profesor dice, bueno, sí, o sea, vamos a saber cómo se construyó México, Ujú. pero quiero que le den este enfoque. Entonces, Ok. con lo que vas aprendiendo de los otros profesores, vas construyendo la investigación. ¿Y esa es tu calificación final? Sí. O Y sea, ajá. tiene 5 calificaciones, que son, sí, 5. A partir de séptimo trimestre son 6 profesores. Sí, son 5 calificaciones, pero la que más pesa es la de taller. Ok. Entonces, digamos de que todas trabajan en conjunto. Sí. Y si repruebas alguna, Vas para atrás, repites todo el módulo. ¿en serio? Sí. No manches. Entonces está horrible porque a partir de séptimo que tienes tu zona de estudios, si repruebas, pierdes todo. Sí, ¿verdad? Pierdes todo. Porque vas a caer a otro grupo que trae otra investigación, otra enfoque Sí. y se pierde todo. Entonces sí está complicadito. Esa es bueno no reprobar, ¿no? Ahí. No, sí, Sí. no conviene reprobar, la verdad. Y por ejemplo, ¿a ustedes los mandan a recursar o los hacen esperar medio año hasta que la siguiente generación venga? Pues depende. O sea, si hay un grupo de colchón, le llaman, pues puedes entrar ahí. Si no, te esperas 2 trimestres. 2 trimestres. Sí, porque si entraron 2 grupos en los procesos de selección, Ujú. no, pero es que ni eso, porque se hace un examen, por decir, en marzo, acaba el trimestre, empieza otro y luego es otra vez el examen de admisión. Ujú. Entonces, no, sí, son 2 trimestres. 2 trimestres, no, sí es un montón. Al menos en nuestra carrera, porque somos chiquitos, pero pues en otras carreras como psicología, medicina, que tienen O una matrícula administración, más ¿no? grande, Sí, claro. a veces se hacen muchos grupos de colchón. Ajá. Sí, pero entonces sí, entre más chiquita la carrera, Es más es más complicado. Sí, me imagino. ¿Y el ambiente estudiantil?
¿Tú cómo lo sientes? Es bueno, o sea, obviamente hay mucho estrés, mucha presión, nadie nace sabiendo, nadie nace Ujú. aprendiendo, nadie nace sabiendo cómo convivir en la carrera, es muy complicado, es mucha presión, obviamente pues hay asuntos personales que pueden complicar la convivencia, pero en general está bien. Está bien. Sí. Ok, y bueno, vamos a hablar de a partir del séptimo. Me interesa mucho de lo que hablaste, de que prácticamente 5 trimestres se los echan en una sola investigación, se podría decir. Sí. Ok, y bueno, si me podrías decir más a detalle que como que en octavo que se vio, en noveno, en décimo. Séptimo trimestre se llama Territorios para la Producción, un intercambio y circulación de bienes y servicios, algo así, Un que, nombrezote. que básicamente es teoría económica, o sea, Ok. como los territorios económicos, vamos a llamarlos. Ok. Séptimo ves justamente cómo es que el territorio vive, o sea, cómo es de los 3 sectores, del primario, secundario y terciario, que es, o sea, agricultura, campo, segundo, industria, y tercero, servicios, un poquito más a cómo vivimos actualmente. Entonces, en séptimo ves cómo está compuesto el territorio que estás estudiando. O sea, en mi caso, San Juan del Río pues, es un territorio muy industrializado, o sea, no ha salido de la industria. El sector agrícola está muy deficiente, ha ido un poquito a la alza, pero pues, cosa de nada. Y en cuestión de servicios, sí, tienen plazas comerciales, todo se mueve en las cadenas comerciales más grandes, entonces sí, es como que un territorio que está un poquito retrasado. Entonces eso ves, o sea, cómo su economía subsiste, cómo se relaciona con otros territorios. Sí, me imagino. Y aparte, bueno, ahorita que estabas hablando de esto, me surgió la duda de que esto no lo llevaste en pandemia o sí lo llevaste en La pandemia. mitad de la carrera, hasta séptimo, hasta octavo. En octavo regresé a presencial. Que bueno, yo tengo, bueno, o sea, supongo, hablo de la ignorancia, que a partir de séptimo ya es como que muy importante llevarlo presencial, ¿no? O sea, bueno, digo, al menos lo teórico Es más llevadero, sí. y lo pudiste llevar en pandemia, ¿no? Sí. Afortunadamente. La única, sí, o sea, yo pude bien porque pues tenía mi laptop, o sea, podía trabajar y mi laptop podía correr pues los programas de cartografía que se necesitan, Ujú, pues que sean matemáticas el Excel, o sea, realmente no se necesita nada complicado, ujú. pero muchos compañeros pues sí, o sea, llegaban a reprobar o salir bajos porque pues no pueden hacer mapas y a veces se pedían eso. Pero por lo menos de cuarto a sexto, séptimo, o sea, bien. O sea, puedes llevarlo en línea sin problemas. Sí, o sea, séptimo sí ya lo veo necesario porque es cuando empiezas a conocer tu territorio donde vas a hacer tu trabajo terminal. Ay, qué bueno, afortunadamente que como por tercero ya lo llevaste pandemia, ¿no? Como por segundo, ¿no? Más o menos. En segundo, nada más tuve un trimestre presencial, luego Sí. me confinaron y hasta octavo trimestre ya fue que Cierto. empezamos a regresar. No, ¿por qué? Fue cuando terminó el trimestre, ¿no? Me Sí, parece. sí, sí, sí. Yo acabé el primer trimestre y fue cuando nos confinaron, en O sea, 2020. estabas en vacaciones, se podría decir. Sí, sí, acabamos el trimestre y fue cuando nos confinaron y valió. Tus vacaciones duraron 2 años, ¿no? Sí, no, estuvo horrible. Sí, no manches. Y bueno, hace rato mencionaste los programas que llegan a utilizar en laptop. Si podrías mencionar algunos de los programas que normalmente te piden en la carrera. Pues en la carrera, o sea, no, a veces es un poquito complicado hablar de esto porque depende mucho del profesor otra vez. Ujú. O sea, la planta docente sí se está renovando, pero hay muchos profesores que son antiguos. ¿La vieja escuela? Exacto. O sea, no son malos, o sea, realmente son muy buenos profesores, pero a veces con los softwares nuevos, con los nuevos equipos, la nueva tecnología, llegan a chafear. Entonces, Sí, claro. a veces se hace un poco complicado, pero pues con que tengas una buena laptop donde puedas correr el programa de ArcGIS, QGIS, Google Earth Pro, con eso. O sea, con que puedas hacer mapas. ¿Qué se necesita? Pues sí, una máquina. Vamos a ponernos un poquito tecnológicos. Ujú. Una máquina que tenga más de 8 GB de RAM, un procesador 5 para arriba, Ryzen 5 y Core i5 para arriba, funciona. Y pues eso, o sea, con esas dos especificaciones creo que es más que suficiente Sí. y con eso la armas. Y el hacer mapas es muy importante. Empezar a hacer mapas supongo que es muy importante. Sí, porque, o sea, la teoría sí está bien, o sea, podemos relatar bien la teoría, pero si la puedes graficar es 1000 veces mejor. Porque cuando estás estudiando el territorio, si tú lo puedes representar en un mapa, dónde están las problemáticas, dónde están como que las situaciones que quieres analizar, Ujú. es mucho más rápido y mucho mejor entender qué es lo que está pasando. O sea, por ejemplo, algo tan sencillo, y a lo mejor seguramente lo haces en tu carrera, como ver el crecimiento de la población. Claro. Por decir, de 30 años, si tú haces 3 mapas comparativos, o sea, se ve impresionantemente cómo ha cambiado Sí, el territorio. sí, totalmente. Incluso empiezas a ver cómo hay nuevos polígonos con densidades diferentes de población. Entonces ahí tú puedes empezar a identificar, ok,
la población cambia aquí, entonces ya te empiezas a inmiscuir un poco más justamente en séptimo, bueno, porque cambió. Es que apareció una mega fábrica aquí y se hicieron más viviendas. ¿Y qué trajo vivienda? Parques, mercados, necesitaban vialidades, necesitaban transporte público, entonces todo eso empiezas a verlo. Sí, claro, y aparte en el campo laboral te ayuda, ¿no? Como, demasiado, sí. Sí, como un precedente, ¿no? De que, pues ese chico sabe elaborar mapas. Sí. Supongo, ¿no? Sí, o sea, no en todos los trabajos de la carrera lo piden, porque a veces unos son más como que más leyes, pero sí es importante saber hacer cartografía. O sea, un plus chido, ¿no? Sí, o sea, siempre. Sí, totalmente. Y bueno, en las prácticas, bueno, a tu generación le tocó Querétaro. ¿Tú crees que a la anterior o la posterior fuera otro estado? Sí, nadie tenía un estado, por lo menos 3, 4 generaciones no tenían el mismo estado. O sea, a algunos les tocaba Tlaxcala. Sí. ¿Y crees que es más chido si te toca Ciudad de México o es más chido si te toca otro? Personalmente prefiero salir de la ciudad. Sí, ¿verdad? O sea, sí, la ciudad es muy buena, hay mucho que investigar, hay mucho que muy rica. estudiar, pero pues vivo aquí. O sea, vamos, o sea, aquí ya conozco, aquí no es algo que no vea todos los días. Entonces prefería yo que fuera en otro estado, en otro municipio, pues para conocer. O sea, cómo es que salirme de mi realidad. O sea, yo aquí camino y voy al metro, tengo el metrobús, tengo el trolebús, pero pues en otros territorios tienen camiones o combis. O sea, ¿cómo te mueves? Entonces es como que desde ahí ya es un problema. Sí, sí, de hecho, totalmente. Entonces sí prefieres 1000 veces. Qué bueno que te tocó Querétaro. Y bueno, es bonito, ¿no? No sé si es bonito Querétaro. Más o menos. Más o menos. Se está urbanizando un poco más, ¿no? Muchísimo, muchísimo y mal, sinceramente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está, o sea, están desarrollando viviendas, están como que dejando que las inmobiliarias desarrollen la vivienda, pero pues unas son caras, dos no están 100% terminadas, sino que las tiene que municipalizar, se llama, o sea, que el gobierno les ponga todos los servicios. 3, no es atractivo económicamente, o sea, no hay como que, o sea, que me cambio a Querétaro y luego, ¿de qué trabajo? ¿Qué voy a hacer? O sea, sí, de hecho. Ya todo está, como son territorios chiquitos, ya todo está súper ocupado también por las migraciones. Entonces, hizo un proceso, ¿no? Exactamente, entonces sí tienen un problema ahí en Querétaro. Sí, me imagino. Ok, y bueno, Orlando, a ver, si te diera a elegir cuáles son para ti, o fueron para ti los trimestres más primordiales, sé que muchos son muy importantes, pero para ti que digas, este es muy importante, que deberían poner atención las personas que quieran entrar a planeación. Sería quinto, séptimo, octavo y décimo. ¿Por qué? Quinto es sistemas urbanos regionales. Hay que entender, y sobre todo como las próximas generaciones que lleguen a ver esto, vivimos en ciudades enormes y ciudades que se están metropolizando, es decir, que se están conectando con otras ciudades. Es muy importante entender porque es hacia dónde vamos. O sea, ahorita inclusive la presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado y me ha mencionado mucho el tema de las ciudades metropolitanas y todo se mueve a través de esas ciudades. O sea, nosotros nos conectamos inmediatamente con Guadalajara y con Monterrey, que son las otras 2 ciudades más importantes del país, pero también están las ciudades de Querétaro, de Guanajuato, de Pachuca Hidalgo, los puertos también, o sea, son ciudades que ya están metropolizadas. De hecho, existe un documento emitido por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, que habla de las zonas metropolitanas en México. Es un documento muy importante, muy útil, porque podemos ver las zonas que están identificadas a nivel nacional como metrópolis. Entonces, identificando eso, tú puedes entender cómo es que va a crecer la ciudad, cuál es el sentido económico, político, y te permite como que, expandir tu pensamiento a más allá. O sea, muchas veces en planeación territorial sí se llega a intervenir zonas muy pequeñas, pero hay que entender que tanto lo pequeño impacta a lo grande como lo grande impacta a lo pequeño. Claro. Entonces, entendiendo la escala más grande que tenemos actualmente en la ciudad, puedes intervenir a lo pequeño. Sí, o sea, al menos ese enfoque yo lo veo sumamente necesario. Sí. Séptimo, como ya dije, es totalmente económico. Si no entiendes la economía de tu territorio, no vas a entender absolutamente nada, porque todo se mueve en tendencia a la economía. Totalmente. Desgraciadamente. Sí, totalmente. Octavo se llama Territorios para la Reproducción Social, algo así, no me acuerdo. Es más enfocado a la vivienda, pero no solamente a construir casas como tal, sino qué es la vivienda, o sea, por qué necesitamos vivienda, por qué hay bloques, o sea, o colonias, o sea, llamarle que es pura vivienda, y por qué hay otros bloques donde no es pura vivienda. Claro. Entonces empiezas a entender por qué
desde la vivienda es importante no solamente construirla, sino también equiparla. Y aquí hay un apoyo que se llama equipamiento urbano, que básicamente refiere a todas las infraestructuras que son mercados, parques de la administración pública para asuntos de gobierno y trámites que todos tenemos que hacer. Los panteones también son parte del equipamiento urbano. Hospitales, todo en donde nosotros requiramos para hacer nuestro desarrollo personal es ese equipamiento urbano. También las vialidades, luminarias, banquetas, todo eso es infraestructura y equipamiento urbano. Okay. Entonces, entiendes, ok, tengo que construir vivienda, pero si no tiene un mercado, ¿dónde se van a abastecer? ¿Dónde van a comprar? Y los supermercados de cadenas como Walmart, etcétera, no son, o sea, no son una ayuda, porque simplemente están enriqueciendo a una empresa, a una persona, están sobreexplotando a gente que trabaja ahí, y los productos no son pues como tal, pues sí, o sea, sí son de aquí, pero pasan por un proceso de que se van a Estados Unidos y regresan para acá, o sea, no son de aquí, pues. Y el mercado público no, el mercado público es cada quien tiene su localito, cada quien trae sus productos, sí. O sea, es de la gente, o sea, es algo totalmente histórico. Entonces, en octavo aprendes eso, y en décimo, que es más, décimo, onceavo y doceavo es totalmente política. Tienes que aprender absolutamente todo de leyes. Sí. Entonces, en décimo empiezas a aprender qué son las leyes federales, las leyes estatales y las leyes municipales, o en este caso de la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene leyes para todo y para nada. Sí, claro. Tiene muchísimas, sí. Y de la Ciudad de México parten las demás leyes municipales, o sea, de todo el país. Sí. Entonces, hay que aprender que existe una ley de desarrollo urbano y un reglamento de desarrollo urbano, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Eso, o sea, sobre todo la cuestión política de leyes, todo eso te ayuda mucho a planificar de manera pues ya concisa. Sí, totalmente. Y a ti te enseñan, o sea, de la Ciudad de México, ¿cuáles, o para ti, cuáles son las alcaldías bueno, que se planificaron mejor? Pues no, o sea, como que creo que ese tema no se toca o nunca se tocó. ¿Y desde tu perspectiva? La mejor, pues es que podría ser entre pues una parte de Coyoacán, antes de que se fuera hasta el mero sur, porque tiene muchísimo verde, muchísimos parques. Sí. Ya actualmente tiene mucho más transporte, muchos mercados súper antiguos. O sea, recordemos que hay barrios originarios o pueblos originarios en la Ciudad de México. Pues podría ser esa. Por traza urbana, la Benito Juárez, aunque está en problemas de gentrificación horrible. Ay, sí. Entonces, pues es que la Ciudad de México pasó un proceso muy rápido de urbanización. O sea, en 30 años se urbanizó lo que en 200 en Europa. Sí, de hecho se me hizo súper... A partir de los 80, ¿no? De los 80 fue que se disparó. Sí, horrible. Bueno, o sea, digo, de una magnitud muy, muy grande. De hecho, estaba trabajando en un mapa de la urbanización de 1960 y creo que no éramos más de 3 millones 1.7 millones. Ajá, éramos muy pocos ya. Ya cuando 1980, 8, 9, ¿no? Éramos 8 millones. No casi manches. 7, 8 millones por ahí. Sí. Que actualmente somos 10 millones en la ciudad, pero en la zona metropolitana son otros 11, somos como 23 millones en toda la zona metropolitana. Somos un chingo. Un chingo del estado, pero eso nos odian, ¿no? Sí, son muy buenos. Sí. Sí, bueno. Y bueno, Orlando, y por ejemplo, para ti, ¿cuál crees que es el trimestre más pesado? Yo creo que sí, décimo. Porque vienes de una parte como muy teórica, o sea, vienes como que con la mente súper fresca, no, ya sé que voy a planificar, vamos a hacer parques aquí en el territorio que estoy interviniendo y vamos a hacer esto, pero de repente te topas con que hay una ley federal de los asentamientos humanos, una ley muy larga, la ley estatal del estado en el que estés trabajando y la ley municipal. Entonces, cada uno tiene una perspectiva diferente, permisos, formas de desarrollar el territorio muy distintas y que obviamente no conoces. Entonces, décimo creo que es el más complicado. Ok. Ahí te empiezan a llevar a la realidad, ¿se podría decir? Sí. A lo que es. Y bueno, ¿consideras que es una carrera estresante? En cierto punto, sí. ¿Por qué? Porque llegas a entender la realidad de donde vives de una manera muy cruda. Sí, claro. Entonces te estresa el hecho que dices, es que esto debería ser mejor y no se está haciendo. Dices, es que aquí debería haber un metro. O sea, este tema a veces es complicado y lo entiendo sí, desde... Todo lo hemos pensado, ¿no? Sí. O sea, lo entiendo mucho desde la gente de, es que sí, aquí debería tener un metro. Sí,
totalmente de acuerdo, aquí debería haber un metro, pero vamos simplemente desde el desconocimiento mío. Yo no soy topógrafo, yo no sé si el suelo es Solo apto o apto. no. Entonces, o sea, sí, teóricamente debería haber uno, pero no sabemos si el suelo lo va a resistir. Claro, No sabemos si puede ir por abajo, no sabemos si se va a hundir, si va a necesitar un mantenimiento. Todo totalmente. eso cuesta un montón de dinero. Entonces, por ejemplo, inclusive ahí tuvo un desacierto la gobernadora del Estado de México, la gobernadora Delfina, porque dijo que iba a expandir el metro, no me acuerdo hasta dónde, creo que en Ecatepec, una cosa así. Creo que era hasta Ojo de Agua, ¿no? Algo así, era así lejos. Pero lejísimos. Pero Sí. se topó con que eran 55.500 millones de pesos para desarrollar un tramo que no era totalmente la línea, creo que era la azulita, la de Santa Anita Martín Carrera, creo que era esa. ¿Qué iba de Martín Carrera, verdad? Catepec, Exacto. sí, cierto, sí. O sea, se topó con que eran 55.500 millones de pesos, o sea, más de lo que se ve construido. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor implica ir muy profundo, la maquinaria, el tipo de suelo, o sea, no sabemos. O sea, desgraciadamente ahí ese es otro problema de la carrera, que a veces se cree que sabemos todo y no. Sí. O sea, tenemos un muy buen campo de conocimiento, pero tenemos que saber trabajar con las otras carreras porque son su campo de conocimiento. Que van de la mano, ¿no? Exactamente. Y por eso tal vez hasta se construyeron metrobuses, tren ligeros, todo eso, porque el suelo a lo mejor no era apto para construir por abajo, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor sí, o sea, sí se pudo haber hecho un esfuerzo mayor, o sea, pudieron haber buscado formas de financiamiento, o sea, de recuperar con impuestos que obviamente no afectaran a la población, pero pues también habría que ver pues si el suelo era apto, si se podía, si no iba a afectar a la población, porque muchas veces ese tipo de intervenciones, como son tan complicadas, pues llegan a afectar a las casas. Claro. O a veces se llegan a expropiar. Claro. Entonces es algo que la gente obviamente odia y le da mucho miedo y con sobra razón. Sí. ¿Quién quiere que le quiten su casa? Por construir una estación, ¿no? Por construir, porque es para el beneficio público. O sea, técnicamente el gobierno sí lo puede hacer. Sí, de hecho. Pero pues obviamente pues, se busca que no se compliquen más las cosas de lo que ya se puede hacer. Entonces ese sí es un tema muy complicado. Sí. Justamente creo que es la cruda realidad de la carrera. O sea, hay que entender que algo en lo que vas a mejorar, vas a dañar algo. Siempre. O sea, no existe nada moralmente ambiental o moralmente social que sea totalmente benéfico. Claro. Algo vas a dañar. Sí, claro, y más que aquí que está extremadamente saturado, ¿no? Sí. Todo, aquí en la Ciudad de México. O sea, algo vas a dañar. Sí. O sea, podremos decir, no, es que, o sea, va a beneficiar a la población, sí, totalmente de acuerdo, pero ¿y el medio ambiente? Y todos esos residuos y toda esa fauna que se va a perder. Claro. Y si se empieza a construir más, que se supone que eso lo tiene que prevenir el gobierno, entonces hay que buscar la manera de planificar, sí, de desarrollar, pero que tampoco dañes todo. O sea, no hay que ser tan egoístas como seres humanos al construir, claro, y dañar. Sí, claro, y aparte son proyectos mega largos, ¿no? Son complicados y largos. Sí. Muy complicados. Así, esperas una línea de metro, espérate 10 años, ¿no? Sí, cuando menos 5. Sí. Cuando menos 5 años. Sí, mucho tiempo. Ok, y bueno, vamos a hablar sobre... ¿Consideras que esta carrera es cara? ¿Cara en qué sentido? No sé, ¿utilizas mucho dinero para invertir en la carrera? Pues pensando en el promedio, o sea, que entran de jóvenes, no, pero tampoco es barata. O sea, yo creo que la inversión más cara podría ser tu computadora, tu laptop. Que es necesaria. Que es necesaria, y las prácticas de campo, pues dependen donde estés. O sea, siempre buscamos como que quedarnos juntos como compañeros. Se busca obviamente las opciones más baratas de hospedaje, pero pues quiera que no, pues la comida, todo eso va de tu cuenta. Claro. Entonces, al menos yo sí me las vi un poquito negras. O sea, gracias al esfuerzo de mis papás que pues, trabajaban a veces día y noche, sobre todo mi papá. Mi mamá también tiene su trabajo, pero pues mi papá no tiene como que un trabajo asalariado, sino que él se busca la vida solo. Entonces, entre ellos dos, pues a veces era muy complicado darme, pues, o sea, para la práctica de campo. O sea, sí, claro, siempre pude acceder a ellas, pero pues siempre fue con mucho esfuerzo. Y no son baratas, entre más días supongo que es más cara. Exactamente, sí. Entre más días te quedes, pues es más caro el hotel, más comida, más agua, más todo. Totalmente, sí. Entonces sí. Sí, entonces nada más en ese aspecto de las prácticas y una computadora. Y una computadora creo que es lo más caro. Sí, claro, pero es una buena inversión, ¿no? Para toda la vida. Sí, obviamente. Que vale la pena. Ok, y bueno, vamos a hablar de tu servicio social. Servicio social. ¿En dónde lo hiciste y en dónde se puede hacer? Yo lo hice en 2 entidades de la administración pública, en la PAOT, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, que se encarga justamente pues, de procurar, de ordenar, de ser una entidad pues, relativamente jurídica,
de que no hayan incumplimientos al desarrollo urbano. O sea, por decir, aquí enfrente de tu casa están construyendo, pero no ves ninguna manta que digan, oigan vecinos, vamos a construir de tal a tal fecha, se va a construir un edificio, aquí se tiene que poner a vista del público que estén los permisos emitidos por la alcaldía o el municipio, la vigencia de cuándo termina esa licencia de construcción, o sea, todo eso tiene que estar, son trámites de construcción de desarrollo urbano que se tienen que hacer. Entonces, si tú no los ves, tú dices, ok, ¿por qué no están? Y si tú te acercas a preguntar, no, pues no es que no los tenemos, no es cosa que te importe, tú puedes hacer esa denuncia a la Procuraduría Ambiental de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. Es un organismo descentralizado que justamente busca eso. Entonces tú vas, levantas tu denuncia, este es el predio, mandas una serie de evidencias y se hace como que la visita de, ok, en efecto, hay incumplimientos. Y la PAUT lo que hace es que llama a las alcaldías a un instituto de verificación y administración que se llama INVEA y a las autoridades competentes, ya sea la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, actualmente Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, para que pues emitan o para que puedan mandar información respecto a ese predio. O sea, si está en cumplimiento con lo que dije anteriormente y pues ver qué hacer. O sea, Claro. la PAUT como tal no puede clausurar, pero sí puede llamar la atención y decir, ¿sabes qué? Ya le avisé a las autoridades competentes que estás construyendo sin los permisos ni los reglamentos que pedimos. ¿Qué pasa? Supongo. Un buen, muchísimo. Sí, claro. Pobre Procodel está sobresaturada de trabajo. Sí, me imagino. Entonces, esa fue mi primer servicio social. Me tocó hacer todo esto que les estoy mencionando. ¿Te costó trabajo entrar? O sea, la verdad es que esta es una parte relativamente sencilla de este tipo de universidades públicas. ¿Literalmente tocas a la puerta? Que tienes convenio como tienen convenios con la administración pública, Okay. Entonces pues tú ya nomás mandas mensajes, ¿sabes qué? Soy fulano de tal, vengo de tal carrera, vengo de esta escuela, me gustaría hacer mi servicio social. Hay algunas entidades que sí tienen una lista de espera relativamente larga, hay otras que no, que te pasan inmediatamente, entonces pues no es tan complicado. O sea, entrar a la administración pública desde la escuela no es tan complicado. Okay. Entonces ahí fue hice la mitad, me salí, dije, ok, ya hice en la administración pública local, ahora quiero ir a la federal, o sea, quiero ir a nivel nacional. Sí, claro. Y me fui a la SEDATO, con la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial, Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, perdón. Ahí la SEDATU se encarga de tal cual, como dice el nombre, del desarrollo de todo el territorio nacional. Yo estuve en la Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacio Público, la UAPIEP, que básicamente hacía todos los instrumentos de desarrollo, o sea, un poco literalmente lo que haces en la carrera, pero ya aplicado y de forma jurídica, de forma fundamental, de forma ya financiada, a territorios que necesitaban mejoramiento urbano. Antes esa era la vertiente, actualmente va a tener otro tipo de desarrollo porque van a hacer vivienda, pero pues como ya les dije, la vivienda necesita varias cosas y es cosa que afortunadamente la SEDATU va a hacer. Entonces yo estuve justamente en esa unidad para el desarrollo o el mejoramiento de pues territorios urbanos. Claro. Entonces hacían mercados públicos, hacían plazas cívicas, hacían hospitales, hacían clínicas, hacían nuevas oficinas de la administración pública para trámites, como que buscaban agilizar todo ese tipo de cosas. Ahí estuve apoyando en esa unidad también. Ok, ¿y tú consideras que es bueno que los chicos y chicas hagan su servicio en este tipo de instituciones? Sí, o sea, hablando desde la carrera meramente, nosotros tenemos como que mucho más impacto en el sector público que en el privado. O sea, si se puede trabajar en el privado, creo que es muy importante que el sector privado no se niegue a que debe trabajar con la administración pública porque al final de cuentas están absueltos a las leyes, o sea, no pueden hacer absolutamente nada si no hay leyes, y que lo hagan bien. Pues, o sea, si van a hacer desarrollos, bueno, que los hagan bien, o sea, que no los hagan meramente para beneficio propio, que pues, desgraciadamente así es, pero, o sea, sí, o sea, no veo mal que se trabaje en el sector privado, pero veo que tenemos mucho más impacto en el sector público. Claro, totalmente. Y por eso es bueno que empiecen a realizar su servicio en ese tipo de instituciones, porque me imagino que mucha gente lo hace en la mera escuela. Sí. En cosas administrativas. Sí, muchas veces como que se dan de ayudantes de investigación y no está mal, pero vamos a ser sinceros, tienes 4 años en la carrera, tienes para aprender 4 años dentro de, salte de ahí. Sí, claro. Ve a otros lados, ve a comprender
porque a lo que te vas a enfrentar es a trabajar de verdad. Sí. Y ahí es en donde te van a explotar bien sabroso, donde vas a aprender justamente qué es trabajar en la administración pública y pues ahí es donde vas a empezar a entender cómo es que funciona. Sí, claro, y aparte de generar currículum, ¿no? Exactamente. Y bueno, y hablando de eso, vamos a ver el campo laboral. El campo laboral, el temido campo laboral, el cual Claro. ya estoy dentro de. Qué bueno, la verdad. ¿Te costó trabajo entrar? Sí, es complicado. O sea, entrar a donde estoy no, pero sí me llevó mucho tiempo encontrar la vacante. Ujú. Porque las vacantes en la administración pública o es porque tienes un conocido o está el servicio profesional de carrera, que la verdad siento que esa página no funciona. O sea, está muy complicada porque tienes que llenar campos de forma muy específica. A veces el campo que están ofreciendo tiene cosas que nada que ver con lo que tú haces y a veces por eso mismo te desechan. O sea, falta mucho desarrollo en el servicio profesional de carrera, se llama, pero pues también puedes entrar por servicio social, que desgraciadamente no fue en mi caso. Yo quería quedar, creo que pegué el micrófono. Ujú. En mi caso yo me quería quedar en la secretaría en la SEDATU. No se pudo por azares del destino. Espero algún día trabajar en esa secretaría. Me ¿Te gusta mucho? encantaría. Me encanta esa secretaría. Creo que podría ser lo que realmente sé. Ujú. Donde estoy también trabajo muy bien. Me gusta mucho lo que hago y ahorita vamos a hablar un poco más. Pero pues la verdad es que me gustaría irme a la entidad federal. Ok. Entonces, pues no me costó tanto entrar ahí. O sea, sí fue mucho tiempo de búsqueda, fueron 6 meses, lo que yo tardé, también pues hay que entender que pues estábamos justamente en tiempos de cambios de gobierno, entonces Muy las complicado. vacantes son súper escasas, a veces son temporales, a veces es de incertidumbre si te vas a quedar o no, entonces pues sí, eran tiempos complicados para mí encontrar trabajo, pero se pudo, afortunadamente pude encontrar una vacante en la antigua Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, hoy Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, la CEPOTMET se llama actualmente, y es ahí donde me encuentro. Y fue gracias, bueno, tú me platicaste hace rato que te hiciste un buen perfil de LinkedIn, ¿no? Sí, búsquense hacer un buen perfil de LinkedIn, ya que es como un Facebook del trabajo, tal cual. Claro. Entonces ahí. ¿Qué tips darías para que armen su currículum chido? El currículum sean muy específicos. O sea, a las empresas les da igual si tienes 10 de promedio, les da totalmente igual. No importa eso. Eso es un mero reconocimiento propio, eso es totalmente tuyo, tu promedio, chido. O sea, yo salí con un buen promedio, pero no fue lo que me dio trabajo. Entonces, sean muy específicos con sus habilidades. ¿Qué sabes hacer? ¿Cómo lo sabes hacer? ¿Y qué lograste hacer? O sea, sobre todo, sean muy descriptivos en lo que hicieron en su servicio social. Y si hicieron oficios, redacción de oficios, para la solicitud de recursos, de conocimiento, o sea, ese tipo de cosas. En la administración pública ya se saben esos términos. Entonces, pues sean muy, muy específicos con sus habilidades. Si hicieron cursos, si tienen certificaciones, pónganlas. O sea, curso fulano de tal, con esta certificación. Y eso, o sea, literalmente el currículum te tienes que vender, o sea, tienes que ser atractivo para tu próximo jefe o jefa de la administración pública, tiene que saber que estás dispuesto a trabajar, que vas a trabajar sobre presión, o sea, no, yo sé que a veces se dice como que, es que siempre hay que trabajar sobre presión, sí, o sea, la administración pública es de para ayer. O sea, hay veces en que pues, sí es muy tranquilo, que pues hay poco trabajo, que hay trabajo pero no es urgente, y hay veces que llegan proyectos súper complicados que tienen que salir para allá. Ya. Entonces, hay que aprender a trabajar así, hay que aprender que a veces hay que quedarte un poquito más del tiempo de tu hora de salida, es totalmente normal, desgraciadamente, pues así funciona la administración pública, y pues son cosas que se tienen que sacar. Sí, me imagino. Entonces, pues sí hay que estar muy abierto a eso, sí hay que aprender a vender tu trabajo, ¿sabe? A venderte tú como un futuro profesionista. ¿Y en la entrevista de trabajo a ti te costó trabajo o qué hubo en la entrevista de trabajo para que pues después de varias entrevistas de trabajo ya esa llegué súper fresco, o sea, las primeras pues sí estás muy nervioso, o sea, no sabes qué decir realmente. Ajá. O sea, ¿qué preguntas te hacen o qué? O sea, lo que sí es que hay que responder lo que te preguntan, nada más. O sea, te preguntan, ok, ¿qué experiencia tienes? Tengo mi servicio social. ¿Dónde lo hiciste? En PAOT y en SEDATU, en mi caso. ¿Y qué hiciste? Pues realicé visitas a los inmuebles que eran objetos de denuncia, hacia los oficios en donde se le notificaba a la persona que levantó la denuncia, que pues ya se fue a realizar y que en efecto pues está, que es procedente o que sabe qué, pues nosotros no encontramos que fuera procedente, de hecho nos mostraron ese tipo de cosas, ¿qué hiciste?
en cuánto tiempo le hiciste, si tuviste logros y proyectos específicos que llegaste a hacer. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué otras habilidades adicionales a esas puedes pues tú mostrar? Y pues eso, o sea, realmente hablar con mucha puntualidad. Claro, que es lo que realmente supongo que buscan, Sí. ¿no? Que no anden dando rodeos. Ok. Y bueno, Orlando, la titulación. Sobre la titulación. ¿Cómo se titula como licenciado en planeación territorial? En La Sochi, UAM. en general, es terminando tu carrera, o sea, acreditando los 12 módulos, pasando tu servicio social, tus 6 meses, tus 480 horas, Ujú, y la acreditación del idioma, que la verdad se me hace súper soso, no creo que sea un examen complicado. O sea, puedes hacer 3 formas. ujú, Ya sea presentando que tú tienes estudios de inglés, ujú. en donde pues, te lo va a acreditar la UAM, haciendo los 5 cursos, los 5 niveles de inglés, o en octavo trimestre, que es el que yo recomiendo. En octavo trimestre se abre un examen único, en donde son 15, 20 preguntas, súper tontas, realmente se me hace un examen horrible. ¿En serio muy No, fácil? o ridículamente fácil. O sea, en el texto que te ponen una plastasia de texto, está la respuesta por ahí y es lo que te preguntan. Te preguntan cosas súper sencillas. Ok. Eso, la neta, lo debería de mejorar la UAM, porque eso no es un examen a nivel licenciatura de inglés. Sí, O claro. sea, la Que verdad. supongo que te piden B2, mínimo. No te dicen, simplemente dicen que lo acredites. O sea, Sí, ahí la verdad es que es ¿lo pasaste o no, no? Sí. O sea, yo hice el examen, lo pasé a la primera y amigos, o sea, yo tengo un nivel relativamente bueno, o sea, puedo comunicarme bien en inglés, pero tengo otros compañeros que se les complicaba mucho, o sea, pues, normal, como cualquier persona que se le da o no se le da el idioma, y lo pasaron a la primera, o sea, no tuvieron gran bronca. Ujú. Entonces, pues es eso. La titulación pues, es tardada más que nada por el servicio, o sea, creo que es lo que más complicado es, hacer tu servicio social, después te piden hacer un reporte de qué hiciste en el servicio social. Siempre tienes que buscar un asesor de tesis, busca el profesor con el que mejor te lleves y que tenga buenas referencias de que conteste rápido. Afortunadamente, en mi caso fue la doctora Lisette Márquez. Un saludo a la doctora que me ayudó muchísimo. Fue tremenda profesora y es un cerebro, es una impresionante persona. Pero me apoyó mucho en hacer un buen reporte del servicio social. Ok. Ella me dio el visto bueno y pues ya, o sea, metí todos mis papeles, fui haciendo mi trámite. Sean puntuales con los papeles que les piden en la página, escanenlos bien, vayan a un Office Depot. Yo sé que a veces es un poquito costoso, bueno, no tan costoso, pero pues es tedioso ir Sí, ahí. claro. Pero es que ahí el scan sale bien, o sea, los documentos salen bien escaneados, salen con la calidad que es. Mm. En mi caso no tuve problemas y como subí los documentos pasaron y pues ya, nomás tienes que esperar a que diga validado en el módulo de egresados. Ujú. Y una vez que diga ya validado, se supone 9 meses hábiles. En mi caso fueron 6 meses. Yo metí el trámite en mayo y salió hace una semana y media mi título. Ah, O sea, ok. aparece una lista en donde pones tu matrícula y ya te dicen si está tu título o no. En mi caso ya está, ya afortunadamente ya está mi Ujú. título. Ya no más tengo que ir a recogerlo, tengo que tomarme las fotos, que ahí en la misma página donde puedes consultar si ya está o no tu título, está el instructivo de qué tienes que llevar para recoger tu título, que son unas fotos con una media de 4.5, una cosa así. Sí. Ya lo Ahí te dicen sencillo, ¿no? Sí, lo fácil. las cosas. Ujú. Y lo que sí, chequen siempre después de unos 4 o 5 meses de que ya esté validado su título, la cédula profesional, porque sale antes. Ah, ok. En todos los casos, al menos actuales que conozco, la cédula salió antes que el título. Ah, ok. Entonces Ok. son 1,700 pesos, ahorren un poquito. Uy, sí. Sí, es un poquito, un golpecito, pero es una inversión a final de Uf, cuentas. de Es su toda la vida. inversión. ¿Y haces un proyecto para acreditar esa tesis? Bueno, bien, esa titulación, ¿o cómo es? No, lo que sí se hace en planeación es que al final de cada trimestre presentamos los trabajos. O sea, el resultado de los 3 meses de investigación lo presentamos. Son creo que 10, 15 minutos por los módulos, ¿no?, en general, y 30 minutos para el 12º, que ya presenta su trabajo terminal. Y así, o sea, ¿Con tu equipo? sí, ¿O es equipo o es individual? pues depende. O sea, depende del profesor si quiere que lo hagan en parejas, individual o en equipo. Generalmente es en equipo, de 3, 4 personas, a veces es en parejas, ya depende del profesor. Sí. Pero, pues esa presentación no es relativa a la calificación. O sea, es como que meramente simbólica de Ah, lo que se hizo. El profesor de taller es el que te da la calificación final y el que ujú. te dice si pasaste o no. Sí, pasaste. Entonces, Ok. pues sí. Ok. ¿Y consideras que es una buena forma para titularse o hubieras preferido hacer otro tipo de trabajo? Sí, yo creo que sí hubiera sido
tener más opciones porque es una sola forma de titularte Sí. y pues en otras UAMs, como por ejemplo la tuya, pues tienen que por promedio, que por trabajo terminal, por posgrado, entonces pues sí hubiera estado mejor que tuviéramos un Sí, campo más claro. amplio de... A lo mejor contigo unas prácticas profesionales hubieran sido Pues sí, buenas. es que tú puedes hacer prácticas profesionales, pero pues Ujú. ya es como que opcional. Sí, O sea, claro. pero que hubiera sido como que forma de titulación, pues hubiera estado chido. Sí, no, pero ustedes sí es como que muy estrictos en ese aspecto, Del ¿no? trabajo terminal y que pases. Sí, claro. Bueno, Orlando, ¿crees que tienes que tener algunas ciertas aptitudes para sobrevivir en la carrera? Sí, tienes que ser bastante receptivo a la información. Se lee mucho, de una vez les aviso, se lee muchísimo. Y hay que aprender, hay que entender que nuestra postura es nuestra, desde nuestra perspectiva, muchas veces desde el contexto en que lo vivimos, y hay otras perspectivas. O sea, hay que entender que todos tenemos una opinión diferente, o sea, que todos podemos tener una opinión, entonces sí hay que ser muy receptivos a eso. Tienen que leer, tienen que leer mucho, esto sí lo quiero recalcar, son muchas lecturas, a veces en tiempo muy corto, lecturas que a veces son ligeras, otras son muy pesadas. De una vez les aviso, van a leer a Marx, lo van a tener que leer. Es muy importante para la carrera aprender y comprender y sobre todo saber expresar lo que nos dice Marx. Se leen a los filósofos economistas principales, pero son como meramente pues, de referencia. Marx sí es una parte fundamental de la carrera. Entonces sí hay lecturas y autores muy livianos, muy precisos y hay muy Muy complejos. tediosos. Muy tediosos, te va a doler la cabeza. Sí, sí, me imagino. Si eres bueno con los softwares no vas a tener problema para hacer la cartografía, si no, sí te recomiendo que busques Cursito. hay buenos videos de YouTube que te pueden ayudar. Sí, literalmente, Solamente. ¿cómo programar en QGIS? Sí, O en o sea, Access. cómo cargar una base de datos, que es generalmente lo que se hace. Sí, en YouTube, una de las mejores herramientas que existen. Ahí yo aprendí desde cero, no, la neta yo no tuve problema para aprender, entonces de ahí fueron mis bases, mis profesores y compañeros me fueron ayudando. Sí, fuiste autodidacta en ese Sí, aspecto. sí, la verdad es que sí. Ok, y bueno, las instalaciones de UAM Xochimilco. Sé que es una escuela que tiene instalaciones muy chidas, ¿no? Sí, Muy cool. está bonita la escuela. Tenemos nuestro laboratorio de cómputo, que yo creo que funciona para lo que es. ¿Es para ustedes especiales? Sí, hay un laboratorio de planeación territorial que está en el edificio P, en planta baja. Que ya tienen todos los programas, supongo. Creo que sí, no me acuerdo, no es cierto, no todos. Hay máquinas que sí y hay máquinas que no. Ah, ok. Ahí la gente que está actualmente me podrá corregir o no, pero sí, no todas. En tus tiempos no. No. Entonces también es recomendable a lo mejor llevar tu laptop de vez en Sí, cuando. siempre llevamos nuestra laptop, siempre. Porque pues ahí llevamos la investigación, ahí sí necesitamos hacer un mapa Sí, claro. sobre todo en métodos cuantitativos, ahí pues es donde haces la cartografía. Entonces ahí pues tienes que llevar tu laptop para hacer las prácticas que diga el profesor o profesora. ¿Nada más tienen clases en un edificio o también están de otro Sí, edificio? siempre en el P, aunque a veces estás en el edificio de al lado, que es el O. O sea, el O y el P eso es de planeación. Que son normalmente los que. Lo que iba a decir del CIAD. De CIED, sí, Ajá. justamente estamos en CIED. Ajá, que compartes qué división con arquitectura. Arquitectura, diseño gráfico y diseño industrial. Sí, Bueno, diseño de la comunicación gráfica, que es lo mismo. ok. Y bueno, vamos a platicar de cómo se evalúa normalmente. ¿Cómo evalúan los profesores dentro de cada módulo? Normalmente. Pues generalmente por participación, porque pues ahí es una carrera que hay que hablar, hay que expresar, hay que ver si entendimos la teoría, si no la entendimos, si tenemos algo más que aportar. Los trabajos que se lleguen a hacer en equipo o individuales, las prácticas pues ya sea de hacer cuantificaciones en Excel, hacer cartografía, hacer muchas veces te dejan estudios de casos, o sea, estudios que ya se hicieron, o sea, y analizarlos, dar nuestra perspectiva, o sea, es con mucha participación sobre todo. Sí, claro. ¿Trabajos en equipo muchos? Sí, muchísimo. ¿Tú los eliges normalmente? A veces, pero a veces también está como que el ejercicio de mezclense. Sí. Vamos a mezclar y van a trabajar. Y esto está chido porque así trabajas con todos y pues tienes que entender que vas a trabajar con todos en el trabajo. Claro. Cuando ya estés laborando vas a trabajar con todos. ¿Tú qué prefieres, trabajar con tus amigos o trabajar con gente desconocida?
Pues mira, mientras trabajen bien me es indistinto. O sea, puedo Ok. trabajar con amigos, pero si trabajan bien otras personas, pues puedo trabajar con ellos. No tengo ningún problema. Ok. Sí, Vale. Sí, porque luego, bueno, por lo que sé, a veces los trabajos en equipo dividen amistades. demasiado. Sí, ¿no? Sí, Eso es muy normal en, sí. en los trabajos de equipo Súper normal. de la universidad, ¿no? Sí. Sí, sí, me imagino. Y bueno, a ver, Orlando, ¿me puedes dar unos tips para poder sobrevivir a planeación territorial? Para sobrevivir a planeación territorial, como ya lo mencioné, tienes que leer. Tienes que ser un lector bastante ya avanzadito. Ujú. O sea, no por el hecho de que, bueno, sí, o sea, la lectura es súper importante, pero pues son a veces textos cortos, pero son muy pesados. Entonces, Sí, no claro. solamente es leerlo, porque también te piden hacer reportes de esa lectura. O sea, no es tanto como que el maestro esté molestándote, sino que quieres saber qué entendiste, porque esa lectura pues te está dando teorías, te está dando algo. Sí, claro. Pues cómo lo interpretaste, qué le encontraste, qué te gustaría aportar, que neta no entendiste, que es totalmente válido, a veces no se entiende, es muy complicado, Sí. sobre todo cuando te estás adentrando en la Apenas, carrera, o sea, sí. es muy complicado a veces Sí, de hecho. entenderlo. Entonces, sí, ser lectores, así les recomiendo que si están entrando a primer trimestre o están a próximos, pues sí, aviéntense pues, libritos chiquitos, 50, 60 páginas, empiecen a leer. Sean muy pacientes con ustedes mismos en ese aspecto, o sea, sean pacientes, a veces van a entender, a veces no van a entender, totalmente normal, o sea, a veces habían lecturas que no entendían mis compañeros o compañeras que pues tenían un nivel bastante alto de aprendizaje, pues no podían, a veces uno podía, a veces otro no podía, o sea, sean muy pacientes con ustedes mismos, si pueden apoyar a otro, apóyenlo, porque a veces sí es muy complicado, mucha gente Sí, se le claro. complica demasiado leer o sobre todo retener la información. Sí. Platiquen entre ustedes qué entendieron, qué no entendieron, qué les gustaría debatir, o sea, que por qué esa postura de tu compañero está mal, pero siempre desde el respeto, y esto sí es algo, este me lleva al segundo tip, hay que aprender a debatir, hay que reconocer la otra edad, o sea, que existe otra opinión además de la tuya, que tienes que ser muy receptivo a opiniones, pues, a veces complicadas, y que siempre que se está debatiendo se están atacando las ideas, no a la persona, Nada son las personal. ideas. Y la idea o sea, sí te identifica, sí te da una personalidad, pero pues también esa idea es objeto de destrucción y reconstrucción. Sí, Entonces, claro, totalmente. Entonces hay que saber respetar opiniones, aunque no estés de acuerdo. o sea, en algún momento la vas a regar. O sea, a lo mejor vas a decir algo desatinado porque es lo que tú crees desde tu contexto, desde algo, y pues es normal. O sea, está bien. Lo que hay que aprender es decir, ok, pues en efecto, esto no estuvo bien lo que dije, o a lo mejor no sabía que esto estaba mal. Pues, Sí, se arregla santo remedio claro. platicando y ya. Nadie nace sabiendo, ¿no? No. Totalmente. Creo que tu pensamiento de hace 5 años es diferente a lo mejor el de ahorita, ¿no? Sí, sí. Totalmente, ¿no? Sí, Sí, no. también me diría chamaco, Sí, tarugo, ponte a sí, leer. sí, me imagino, pero sí, totalmente. Las personas cambiamos de ideas. Y creo que serían esos tips, o sea, ser bastante abierto y aprender cosas nuevas siempre. Sí, claro. Técnicas sobre todo. Pues muy buenos tips y la verdad, Orlando, te agradezco mucho que hayas compartido tus experiencias aquí en el canal. Digo, se pasa muy rápido 1 hora, ¿no? Sí. A veces ni lo siente uno. No se sintió, Sí, la no verdad. se siente, pero bueno, te agradezco mucho que hayas compartido tanto tu experiencia escolar como tu experiencia laboral. Creo que va a servir mucho para los chicos y chicas que quieran estudiar esta carrera. Y bueno, pues cualquier cosa que tengan, alguna duda que tengan, pues aquí dejo tus redes sociales. Sin ningún problema. Cualquier cosa, también puedes estar pendiente del video si surge algún comentario por ahí. Sí. Creo que no hay mejor video que este para iniciar el año. La verdad, fue un video súper, súper chido. Y pues creo que arrancamos súper bien en 2025. 2025 se vienen muchas cosas buenas. Claro que sí, yo para el 2026 o finales de 2025 veré otra vez este video y me quiero plantear propósitos y espero cumplirlos. La verdad es que sí. Sí. Y sobre todo, pues, en lo laboral, que te vaya bien. Sí. Que es complicado, pero Que nos vaya muy bien. Que nos vaya bien. Sí, claro, Crecer. nosotros y a las personas que estén mirando este video. Y bueno, ya por último, ¿tienes algo que decir? Pues mucho ánimo, mucha salud, mucha resiliencia, mucha fortaleza, porque son tiempos complicados para todos, para todas, para cualquier persona que esté viendo este video. Yo sé que a lo mejor puede ser un momento difícil, pero pues es un momento, es eso. La carrera no es el fin ni el inicio, sino es parte de un proceso de tu vida.
vas a conocer más gente, vas a hacer más cosas. O sea, ahorita en donde estás, lo estás haciendo bien. Y si no, pues lo vas a hacer mejor. O sea, no pasa nada. Si te estás equivocando, aprende del error. O sea, sé que es complicado. Vayan creciendo. O sea, la carrera es muy bonita. O sea, dense la oportunidad de conocer esta carrera, de conocer las otras carreras. Y eso, o sea, que siempre estén bien. Sí, claro. Que todos crezcamos para bien. Para bien. Y pues bueno, también pues también de mi parte pues sería todo. Suscríbanse por favor. Espero que ya para este momento, preciso momento, ya seamos más de 2000 suscriptores. De verdad lo deseo. Estamos bueno, ahorita que estamos grabando estamos a un pelito. Entonces pues ya espero que sea eso y por favor compartan, apoyen el canal, se los agradecería demasiado y pues bueno, de mi parte también. Sería todo. Les habló Julián Orlando. Que tengan una linda semana, pero sobre todo, y ante todo, Sean felices. nos vemos en el siguiente video. Adiós. Bye.